Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes. Realmente hoy tenemos mucha bonanza. Siempre que llueve decimos una bonanza también de gracia que el Señor quiere darnos y derramar sobre cada uno de nosotros. Realmente tenemos la alegría de encontrarnos y hacer de este momento un momento de oración, de agradecimiento al Señor, Dios Todopoderoso, siempre misericordioso. Él inclina su oído a los que tienen un corazón humilde. Así como María Santísima, a quien celebramos muy especialmente hoy, en este segundo domingo de Adviento, a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Lugar para la nostalgia, porque sabemos que la madre como salva distancias y la madre siempre está para también ayudarnos y crecer en la fe, la esperanza y la caridad que tanto necesitamos. El tejido social y moral del país se va afectando también por la corrupción pública y privada, la impunidad, los tentáculos del crimen organizado que está entrando en Paraguay y en toda Latinoamérica, tráfico de personas, armas y drogas, tráfico de armas, drogas, las adicciones a las drogas, es la peor pandemia y lacra social que contagia y aniquila gravemente a nuestra sociedad, vinculándose a delitos y crímenes, sicariatos, feminicidios y abusos que afectan víctimas vulnerables, familias enteras, y no pocas veces terminan disgregándolas, que son afectadas también por estos males endémicos. Que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y ahora